Buenas tardes a todas, todos. Qué linda convocatoria, pila de gente. Bueno, mi nombre es Maite Erro, voy a estar compartiendo acá esta mesa con todas las expositoras. Esta mesa se titula Voces y representaciones de mujeres en carnaval. Está dentro del bloque temático Carnaval de Nosotras, que después en realidad va a haber muchas actividades más, ya estuvimos viendo ahí que está ahí gente aprontándose, así que no se vayan. Este bloque, pero específicamente esta mesa, en realidad busca justamente problematizar, pensar, compartir acerca del rol y la participación de las mujeres en carnaval, ver un poco también el tema de los discursos y las representaciones que han ido transformando algunas cosas, otras no tanto, y también la importancia que tiene las redes y los colectivos, sobre todo de mujeres y disidencias, a la hora de ir tomando distintos espacios dentro del carnaval. Así que bueno, en ese marco tenemos 3 ponencias el día de hoy. La primera va a ser por audiovisual, porque la compañera no pudo venir. Y luego vamos a seguir con las otras 2. Al finalizar las ponencias vamos a tener un espacio para poder intercambiar cualquier duda o reflexión que quieran, así que ahí se guardan los comentarios. Bien, vamos a ir entonces con la primera. La primera, a ver. Bien. La primera ponencia se titula ¿Se escucha cuando cantan? Tensiones y dilemas en torno al carnaval, testimonios digitales y feminismo del siglo XXI en el Río de la Plata. Y está a cargo de Victoria Sestau. Ella es actriz, docente e investigadora rioplatense, es socióloga por la Universidad de la República y magíster en estudios de teatro, cine latinoamericano y argentino por la UBA. Actualmente está haciendo una tesis doctoral en la Universidad Nacional de las Artes que se titula La revolución de las colombinas en el Río de la Plata, problematizaciones de la murga estilo uruguayo del siglo XXI, estéticas, trabajo artístico y género. Y es en ese marco, en el marco de esta investigación doctoral, que vamos a escuchar el trabajo que va a presentar. Bien. Por recibirme, gracias al CALCU por organizar una vez más este gran congreso interdisciplinario sobre carnaval uruguayo. Quería comentarles que el título de esta ponencia hace referencia y dialoga con el valioso texto de la investigadora Irma Colanzi llamado Se oye como hablada, debates y desafíos en torno al uso del testimonio en metodología cualitativa, que compila la doctora Manuela Graciela Jiménez, especialista en violencia de género. Y este texto está editado por la Universidad de La Plata en el año 2016 y se titula Violencia contra las mujeres, discurso y justicia. Es un texto que aborda obviamente la violencia desde una mirada interdisciplinaria. El objetivo de esta ponencia es abordar parcialmente lo ocurrido con el fenómeno @varonescarnaval, que sucedió en agosto del 2020 como parte del impacto de las redes sociales en el siglo XXI, que atraviesa la cultura popular de las murgas estilo uruguayas en el Río de la Plata en medio de la pandemia mundial. En Montevideo y la ciudad de Buenos Aires, este debate ha generado muchos cuestionamientos, ya que los vínculos familiares, de amistad y de pareja dentro de la murga son habituales. Explicaremos la creación de la categoría específica para este caso llamada testimonio digital, que discute con la definición de escrache. Problematizaremos también la incorporación de este nuevo etos de la hiperconectividad y la tiranía del yo, que reformula las fronteras entre el espacio público y privado, poniendo en riesgo los espacios colectivos desde la óptica de Eric Saden. ¿Por qué Instagram fue la red social elegida para hablar sobre violencia en la cultura? El siglo XXI nace con la creación de Wikipedia en el 2001, continúa con Facebook en el 2004, con YouTube en el 2005, le sigue Twitter en el 2006, Instagram en el 2010 y TikTok en el 2016. Es imposible vivir al margen de la influencia de las redes. La tecnología tensiona la frontera entre lo público y lo privado, construye un nuevo ámbito social, el digital. ¿Qué tipo de importancia tienen las publicaciones en redes? ¿Cómo se las legisla? ¿Qué voz es la que se expresa en redes cuando no hay un cuerpo palpable? El constante desafío que proponen las redes sociales combina este binomio entre ausencia y presencia, mueve los umbrales. Si bien los estudios sobre tecnología son vastos en nuestra región, el impacto que generó el fenómeno Varones Carnaval, con un total de 266 testimonios,
fue un hito de la cultura popular del Río de la Plata. Las murgas estilo uruguayos de un lado y del otro lado del río tienen Instagram con miles de seguidores, producen contenido audiovisual, configuran un logo, gestionan y difunden sus proyectos con merchandising, organizan festivales para recaudar dinero, registros de actuaciones pasadas, conformando archivos y memorias de los grupos, adelantos con reel editados, ensayos, realizan sorteos, interactúan con su público que necesariamente no está físico frente a la murga. Las pantallas del carnaval se encienden ahora todo el año 24/7. Los likes y los comentarios aparecen escritos en los posteos de Instagram. Hasta se desatan polémicas que han desembocado en la justicia. Un me gusta en la cuenta Varones Carnaval fue suficiente para que la murga La Trasnochada cuestionara la trayectoria de la jurada Paola Larrama durante el concurso del año 2024 en Montevideo. Las bombitas de colores se prenden durante los ensayos de verano, mientras que las luces de las pantallas no descansan. La hiperconectividad se refleja en el arte popular. Dios Momo, ¿ha despertado en otro carnaval? ¿Será que esta nueva era transforma de cierta manera los lazos comunitarios y cooperativos que las murgas y los barrios construyeron en el siglo pasado y refuerza la llamada tiranía del yo? Nuestra hipótesis plantea que la competencia instalada tempranamente, principios del siglo XX, por el Estado uruguayo y avalado por la sociedad y el mercado, actualmente se refuerza y se retroalimenta por el uso y funcionamiento de las redes sociales que las murgas han incorporado de los dos lados del río a lo largo de este siglo. A través de entrevistas y observaciones participantes comprendidas en nuestro corpus de estudio, hemos sistematizado y analizado estos nuevos comportamientos impensados en el siglo pasado. En este sentido, consideramos que los aportes teóricos del francés Éric Sadin, en su texto La era del individuo tirano, el fin del mundo en común, son claves para encuadrar estas dinámicas de las murgas. Según el autor, abro cita, la valorización de uno mismo se relaciona con una tendencia característica de las sociedades liberales que convoca a desmarcarse y sacar partido de las propias ventajas competitivas, las herramientas dedicadas a la promoción de las propias facultades. Fin de la cita. Siguiendo la visión de Sadin, Instagram es realmente la mejor interfaz, haciendo alusión a sus antecesoras Facebook y Twitter, para permitir a cada usuaria hacer valer de modo directo a la persona y sus trabajos. Se alentó el uso de la imagen a través de una curaduría personal mediada por filtros. Se logra una, abro cita, continuidad narrativa, consolidando una imagen visual propia, hasta desarrollar una escenografía estructurada de la propia existencia. Fin de la cita. El teórico plantea que esta plataforma fue rápidamente incorporada por artistas de distintas disciplinas que hacían de su imagen una herramienta laboral, alimentando la precariedad laboral artística, ya que refuerza la modalidad del trabajo no asalariado vinculada al emprendedurismo, a la llamada autogestión, que desemboca en la autoexplotación e identidades autoprecarizantes que denomina Isabel Lorey. Instagram es una cuenta gratuita que contiene una interfaz perfecta para difundir y hacer valer los distintos procesos artísticos y creativos, permitiendo contabilizar no solo los seguidores, sino que también ofrece un desarrollo automático de las distintas estadísticas que genera la métrica de la cuenta. Los alcances de los reels, historias, publicaciones, así como el número de visualizaciones, datos demográficos de la audiencia, segmentar seguidores por sexo, visitas al perfil, cantidad de menciones y funcionamiento de los hashtags y clics en el enlace de la bio. La cuantificación, hecho racional, matemático y utilitario, ha ingresado a las murgas como una forma característica de la última década transcurrida del siglo XXI. Han tomado un lugar en la economía y organización de las mismas, ya que las redes sociales ocupan un lugar importante. Coincidimos con el autor, abrimos cita, este acuerdo supone una consecuencia no menor. El espíritu tecnoliberal que inspira Instagram dio nacimiento a un liberalismo de uno mismo, a una continua monetización de la propia persona. Fin de la cita. Llegando a la construcción de la propia persona en una marca, destacando la preponderancia de uno mismo. Cada murga construye una marca, es decir, un branding. La mercantilización y digitalización de las murgas es un hecho. Si bien en el campo porteño las murgas estilo uruguayos no se encuentran tan vinculadas a marcas porque el circuito es distinto y no existe un concurso, reconocemos igualmente que en sus cuentas de Instagram se encuentran estrategias de publicidad, comunicación y marketing impensadas en el siglo pasado. Bien,
¿Es posible hablar sobre una nueva categoría que denominamos testimonios digitales? Cabe aclarar que la especificidad del fenómeno varones carnaval ocurrido en el contexto de pandemia impactó tanto en Uruguay como en Argentina, estableciendo características en común con algunos movimientos tecnológicos suscitados con la nueva ola feminista cibernética. Al ser ciudades cercanas y con un público cautivo que tiende a crecer, sobre todo en las últimas décadas, las murgas cruzan el río para realizar sus giras, así como también el público argentino viaja a Montevideo durante el carnaval. Parafraseando a la especialista Irma Colanzi, el testimonio se inscribe en el llamado enfoque biográfico, que por su amplitud y su complejidad requiere una diferenciación entre las dos estrategias metodológicas más relevantes, los testimonios y las historias de vida. Siguiendo con la autora, existe un énfasis desde el punto de vista de enunciación del subalterno en la construcción de testimonios. Y es además en las discusiones que suscitó el testimonio en función del lugar de intersección entre historia y literatura que caracterizó la narrativa testimonial. Por eso, nuestro objetivo no es cuestionar el estatus de verdad de cada relato, sino comprenderlos como parte de voces que narran diversas situaciones de violencia de género dentro del campo de la cultura popular. ¿Cómo se construye un testimonio digital? Tomaremos al testimonio como categoría de larga tradición para la antropología y la sociología. Paralelamente, la discusión acerca de su validez, una polémica que ha atravesado las ciencias sociales, se relaciona con la discusión acerca de su propio estatus como ciencia. A su vez, el testimonio constituye un relato desfasado temporalmente de los sucesos a los que se hace referencia. La narrativa testimonial supone una estrategia privilegiada para visibilizar problemáticas sociales a través de la perspectiva de sus actores. El testimonio, dirá Colanzi, evidencia la trama política de las voces de los y las protagonistas de acontecimientos históricos. Siguiendo los estudios de Colanzi, el testimonio constituye una estrategia performativa al momento de narrar e interpretar el mismo. Tanto quien da testimonio como quien construye ese relato efectúan operaciones que permiten sucesivas reelaboraciones recursivas de esa narración. La peculiaridad de este caso remite a lo digital y al procedimiento empleado. Un testimonio enviaba un mensaje por privado, el relato de la cuenta de Instagram. Desde allí editaban el relato con el fin de proteger al testimonio y a quien es denunciado, y luego, con el permiso del testimonio, se subía el relato como placa para publicitarla en el feed de la cuenta. El nombre y apellido de quien era denunciado, cuando se lo nombraba, no siempre sucedía, aparecía intervenido con el signo de asterisco en algunas letras, detalle que de alguna manera protegía la identidad de la persona nombrada. Hay que reconocer desde qué lugar se testimonia. Si se testimonia para que otra viva, para cuidarse de alguien o alertar a las demás. También es importante reconocer cuando se escribe el relato en otros relatos. En el caso de la cuenta analizada junto con la socióloga Sol Escabino, observamos que la solidaridad tiene algún tipo de influencia para que otra mujer se anime a hablar. Esta variable, solidaridad entre mujeres, fue creada para ordenar los distintos testimonios que repetían determinadas expresiones. En el 33,2% los testimonios de varones carnaval agradece por el espacio. En el 27,1% se describe ayuda de mujeres allegadas y en algunos casos varones que ayudan en la situación, amigos, parejas, hermanos principalmente. Y en el 34,4% los varones se organizan o colaboran en el ejercicio de la violencia. El testimonio implica tomar la palabra en una situación de imposibilidad del lenguaje. En este punto reflexionamos sobre el contexto de confinamiento que limitó espacios colectivos de reunión y agravó situaciones de violencia dentro de los hogares. Vamos a citar a Batiani. Los datos provistos por ONU Mujeres 2020 al respecto muestran que en casi todos los países de América Latina y el Caribe hubo un aumento exponencial de los femicidios, de denuncias por violencia familiar y violencia de género, de aumento de la violencia intrafamiliar y de violaciones a menores de edad en los primeros meses del año. Reflexionar en torno al testimonio, su poder, sus privilegios, sus usos, sus estatus de verdad, su relación con el pasado, la memoria, el recuerdo y la reconstrucción histórica dentro de la digitalidad exigen ser analizados desde una perspectiva nueva. La experiencia es siempre la experiencia de un cuerpo, de una voz
y de un testimonio que da cuenta de esa experiencia. No tiene sentido un testimonio sin experiencia. Beatriz Arlo sostiene que la experiencia no existe sin narración. Es un espacio crítico que proporciona documentación relevante para el estudio de la subjetividad, las emociones, los procesos colectivos y complejos como la violencia de género dentro de la cultura popular. Consideramos importante diferenciar al scratch como práctica de protesta nacida en la década de los 90 en Argentina, a raíz de la última dictadura militar. Es una palabra del lunfardo que el colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio tomó para denunciar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el Estado y la Junta Militar. El escrache tiene lugar cuando los mecanismos institucionales de defensa de la sociedad ante situaciones que la dañan no son efectivos o inexistentes. Funcionó también como estrategia para recuperar la voz y validar el propio relato acerca de aquellos hechos. Al decir de Ana Longoni, los scratches son acciones políticas en las que la dimensión creativa coayuda a su visibilidad y potencia. En Argentina existe una larga historia de prácticas de activismo artístico, entendiendo por ello experiencias que reproducen desbordamientos en la intersección entre arte y política, desdibujando sus fronteras, provocando mutuas contaminaciones e interpelaciones de sus modos de hacer y de circular. Sabemos que el scratch en redes sociales también surge por el maltrato institucional y la inexistencia de espacios adecuados alrededor de ciertas temáticas como las de violencia de género, particularmente cuando se pide pruebas testigos, algo difícil de proveer para este caso de abusos donde el único testimonio posible sea el mismo abusador. La revictimización que sufren las mujeres y las infancias ante las justicias y las denuncias que muchas quedan archivadas son parte del vacío que deja muchas imposibilidades de reparación. Sabemos que el scratch en redes como mecanismo es riesgoso. Siguiendo la visión crítica de Diana Mafia, afirma que tiene un efecto virtuoso, que es encontrar contrapartes en las redes que te acompañan, como recién citamos, en esos porcentajes, pero también puede que esa denuncia sea falsa y al no tener pruebas o testimonios puede generar mucho daño. Por un lado, digamos, protege a quien la relata, pero también va en contra del principio de presucencia de... por un lado protege a quien relata, pero también va en contra del principio de presunción de inocencia. Hasta aquí llegué por el tiempo, quiero agradecer, es un tema que me súper interesa. Les dejo el mail también y agradezco al Congreso por darme esta facilidad de poder hacer la ponencia de este otro lado de la orilla de esta forma filmada. Les mando un abrazo, muchas gracias. Bien, bueno, sin duda es un tema súper interesante y rico, dan ganas de leer esa tesis. Y bueno, si surgen dudas, capaz que se las podemos hacer llegar al mail, ampliaremos. Bien, bueno, para continuar, las segundas expositoras que tenemos acá en la mesa van a presentarnos su trabajo Mujeres Zambistas Uruguay, el samba como expresión cultural que nos une, que está a cargo de Niusa da Silva, Ana Chiazaro, Rosario Máscolo, Alda Machado, Dinora Varela y Micaela Vieites. Mujeres Zambistas Uruguay es una red cultural que está integrada por mujeres y disidencias que promueven el samba como una herramienta de expresión, de inclusión y de transformación social, que está conformado por 4 colectivos musicales. Ahí tenemos algunas de las banderas y pancartas. Es Academia Minué, Mujeres Roda de Samba, Baterías de Escola de Mujeres y Matriarcas. Estos colectivos comparten el compromiso de visibilizar las raíces afrobrasileras y romper estereotipos de género en la música y construir espacios seguros y colectivos para el desarrollo artístico, y encontraron en el samba un espacio para fomentar la resistencia, el cuidado y la sororidad, y sobre esto, sobre esa experiencia es que nos van a compartir ahora. Así que, ahí va. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, estar acá, traer el samba para dentro de una universidad, que sabemos que no es fácil, pero ya de estar acá ya ganamos muchísimo. ¿Quiénes somos las mujeres zambistas? Somos mujeres que algunas de ellas ya hacen parte de escuelas de samba y que no han encontrado su espacio dentro de las mismas. En Brasil no es diferente, en Brasil también costó mucho nosotras tener nuestro espacio. Hace unos años atrás, más de 20 años, yo vine para Uruguay
donde compartía, era portabandera de una escuela de samba, Asa Branca. Entonces era como que me faltaba, yo ganaba menciones de carnaval solo haciendo giros. Yo soy de Porto Alegre, soy de otra cultura, entonces yo vi la necesidad de por qué yo gano o comparto menciones si yo no sé lo que estoy haciendo. O sea, yo vine para Uruguay sin saber de mi propia cultura, que es el samba. Porque en ese entonces, en Brasil, en Río Grande del Sur, la cultura es otra. Es de los gauchos, como acá. Entonces, girando, yo ganaba premios acá en Uruguay. Entonces, o yo seguía como portabandera, o yo iba a estudiar sobre el rol que yo cumplía dentro de la escuela de samba. Decidí dejar el rol allá por 2011, el rol de portabandera, y empecé a estudiar sobre mi propia cultura. Ahí, en 2017, surgió la Academia Minué, la primera academia de maestresala, portabandera y portaestandarte de Uruguay. Pasado un tiempo, vino la invitación de un Congreso Internacional de Mujeres en Roda de Samba, donde se homenajea a una mujer en Brasil y se homenajea a una mujer en Uruguay también, donde es una mujer que hizo algo por el samba acá en Uruguay y que hace en Brasil. Después tuvimos también la batería de Escuela de Samba. O sea, todos esos proyectos es porque veía que dentro de las escuelas de samba faltaba la información, faltaba la cultura del samba, que hasta hoy por hoy pasa de una baiana, una matriarca, no saber el rol que cumple dentro de la escuela de samba. Y va más allá de un baile, va más allá más de tocar. Es nuestra cultura, es mi cultura. Entonces, venir para Uruguay y poder desenvolver todos estos proyectos, pero sí esos proyectos vino de la necesidad de que sepan cuál rol cumple dentro de la escuela de samba. Fue fácil para mí, por decirlo de una manera, porque desde 2017 trabajo como asesora en la Intendencia de Eventos y Espectáculos. Hoy ya no soy más asesora, pero sí soy encargada de traer los jurados de Brasil, porque el espectáculo creció mucho, pero cuando yo estaba todavía era reglamento de candombe para las escuelas de samba. Fuimos cambiando, y si hoy por hoy ustedes ven un espectáculo de escuela de samba, se dan cuenta que hubo un cambio notorio. ¿Por qué? Porque la Intendencia está trabajando y estamos tratando de acercarnos más a lo que son las escuelas de samba. Después de la batería, vino también las matriarcas, que fue el año pasado. Todos estos proyectos, nosotras no solo, ¿cómo les voy a decir? No solo exaltamos, pero sí tratamos de que ellas no sepan, no es solo el bailado, pero sí la raíz de cada rol que cumple dentro de la escuela de samba. A raíz de eso, que yo les decía que empecé a estudiar, empecé a hacer intercambio con Río, con São Paulo, Porto Alegre, y empecé a traer la información de allá para acá. Y todos esos proyectos que tenemos, todos desenvolvemos en el Museo del Carnaval, que fue lo que dio la oportunidad a nosotras, Claudia, muchas gracias, que está ahí, compañera desde hace muchos años, que nos dio el espacio para desarrollar todos los proyectos ahí. Son todos proyectos que son gratuitos, son los sábados de las 14 a 16:30 horas, así que más que invitado quien quiera participar. Y es eso. ¿Quién soy yo? Soy Nilsa, tengo 54 años, hace 28 años que vivo en Uruguay, amo el país, amo de verdad. Tengo mis hijos, 2 hijos uruguayos y 1 brasilero, mi marido es uruguayo, amo mi cultura. Me enamoré de mi cultura estando acá, porque allá no la conocía. Conseguí mi ciudadanía el año pasado, porque la burocracia en Uruguay es bastante complicada, pero después de 28 años conseguí, soy uruguaya, ya puedo decir vos, como dicen ustedes. Así que feliz de la vida, muchas gracias por la oportunidad, gracias a las compañeras también que están ahí. Y yo sé que si tengo que volver para Brasil, que está en mis planes, porque mi familia está toda allá, yo tengo grandes raíces acá, semillitas plantadas y fuertes, para que ustedes sigan con los proyectos. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia, pertenezco a la Academia Minué. Bueno, y les voy a contar un poquito de lo que es Minué en sí. Bueno, la Academia Minué se formó en 2017, pero fue fundada el 11 de mayo de 2018. Este mismo año tuvimos la oportunidad de viajar un grupo a la ciudad de Porto Alegre, donde hicimos el primer intercambio cultural, por llamarlo así, donde fuimos un poco a las raíces, porque también fueron mestre de sala, portabandera y portaestandarte de otros lugares de Brasil, a enseñarnos lo que era el bailado, donde se hizo un taller que duró todo un día sobre lo que era el bailado, lo que era la raíz, de dónde provenía, qué era lo que lograba también en cada uno. Bueno, Minué dictamos las clases en el Museo del Carnaval los días sábados, generalmente es un sábado por medio. Tenemos mujeres, en su mayoría somos mujeres las que integramos el grupo, también hay una minoría de hombres, si bien son menos, van a cumplir el rol de mestre de sala y también de portaestandarte. Estamos en constante crecimiento porque siempre estamos buscando información, actualizándonos. Bueno, este año tuvimos la oportunidad, el fin de semana pasado, de participar de Conasamba, que es un evento que se hace de manera internacional. Este año se desarrolló en Florianópolis. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder viajar diferentes integrantes del grupo. Después, lo que buscamos en realidad también en la academia es que todas, principalmente las mujeres, sientan que tienen un espacio donde desarrollar el rol que les gusta, en un lugar donde se sientan cuidadas, protegidas y donde entiendan que no importa la edad, el rol que ocupan es importante en cualquier ámbito del samba, sea en Minué, sea con matriarcas, con mujeres zambistas. El samba parte de la base y la raíz del samba comienza en la casa de una mujer, por ende, teniendo bien clara la raíz, de ahí para adelante el rol principal es empoderar a cada una de las compañeras que hoy forman parte de cualquiera de nuestros grupos. Y bueno, por acá queda abierta la invitación a que se acerquen al Museo del Carnaval. Estoy muy agradecida también por poder participar de este espacio que es muy enriquecedor y muy lindo para todas. Rápidamente, no sé cuánto tiempo nos queda, vengo a hablar de dos grupos de Roda, mujeres en Roda y en batería, invitadas las disidencias obviamente a formar parte. Es un lugar donde podemos aprender de otra manera, a nuestro ritmo. Los varones tocan divino, son unos amores, nos han acompañado mucho, pero tocan hace 30 años o más y nosotras recién hará 5 años que estamos desde qué es este instrumento a ya estar tocando profesionalmente, ¿no? Poniéndonos a tiro, súper invitadas, tanto en Roda como en batería, hay talleres, y bueno, y continuando con lo que decía Sin, la Roda mismo en su ancestralidad era en la época esclavizante, donde llegaban de sus trabajos esclavizados y se juntaban en las esquinas, los descendientes afro, los afro y los descendientes, a hacer una roda, a verse, a estar comunidad, a cantar un poquito y después disiparse, porque todo fue muy prohibido. Grandes mujeres, tía Ciata, tía Dona Ana do Rosario, hacían comidas, todos con cantos, religiones, ¿no? Y sobre todo eso, es un espacio para ser valorado. Estos grupos cuidan muchísimo eso, mucho la sororidad, el darnos un espacio para todo lo que no nos pudimos dar. Y súper bienvenidas y bienvenides. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alda Machado. Acá tengo el honor de representar a mis compañeras que están presentes y les agradezco. ¿Qué decirle de qué es ser matriarca? Antes de decir qué significa, tenemos que hablar de una mujer que fue la que tomó la bandera en principios del siglo, mujer baiana, doña Hilaria Batista de Almeida. Ella es de origen baiano, pero se desarrolló
en Río de Janeiro, porque migraron muchos después de la abolición hacia Río de Janeiro, porque estaba el auge de la formación de las industrias, entonces la gente buscaba trabajo. Y se alojaban y se ubicaban en los alrededores de Río de Janeiro, en una zona que se llamaba Plaza 11, cerca del puerto, porque era donde tenían posibilidades de lograr una mejor calidad de vida. Hilaria, llamada Tía Ciata, que fue bautizada así, ella vino de Bahía con todo su bagaje cultural, que trató de compartirlo, y fue una mujer muy defensora de la cultura. Entonces abría sus patios para que se juntaran los músicos y la gente que le gustaba la música, en una época que eran perseguidos por la policía, porque tanto el samba como me olvidé del otro, bueno, de los tipos de manifestaciones culturales de los negros estaban consideradas como vadiagen, que quiere decir cosas de vagos. Entonces la policía los perseguía permanentemente. Ella abría sus patios, era religiosa, era una mãe de santo, y entonces primero hacía sus cultos, digamos, y después abría para que la gente viniera a expresarse, porque en la calle no podían hacerlo. Pero un día el presidente de la República en aquel momento estaba enfermo y no había forma de conseguir que lo curaran, entonces la llamaron. Ella tenía una inteligencia y un conocimiento muy profundo de los yuyos y el manejo de la curación a través de las hierbas, y bueno, logró curarlo. Entonces él le preguntó qué era lo que quería como devolución, y ella pidió que el samba no fuera perseguido y que permitieran que la gente se pudiera expresar. Entonces por eso decimos que ella fue la creadora de ese espacio para que se pudiera manifestar la cultura. En esa casa de Tía Ciata fue donde se creó el primer samba, música, que se llamó Pelo Telefone, porque por el teléfono la policía le avisaba, o alguien por ahí le avisaba que iba a haber una redada, entonces ellos ya tomaban las precauciones. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy vestida así? Porque cada parte de mi vestimenta tiene una importancia. El pollerón, que a todo el mundo le encanta, que está tan hermoso, tenía una función particular. En los bordes del pollerón se ponían pequeñas navajitas que cuando venía la policía se rodaba. Ustedes ven que las bahianas rodan y rodan y rodan. Bueno, la función era defender eso. Y también esconder los instrumentos. Levantaban las polleras, escondían los instrumentos. Y muchas veces también a las personas. Entonces, es un honor para nosotros ser matriarca. Ser matriarca no es solamente vestirse y salir a danzar en una escuela, porque una cosa es ser matriarca y otra cosa es ser bahiana. Nosotros como matriarca tenemos una responsabilidad. Es un honor vestirlo, pero también es una responsabilidad, porque somos herederas del linaje puro del samba raíz, porque el samba nació en la casa de Tía Ciata. Y bueno, entonces los invitamos al que quiera participar, a venir a danzar con nosotros. Es un espacio que logramos para las mujeres, para manifestar nuestros dones, nuestras realidades, nuestros momentos de alegría y de los otros. Y bueno, las invitamos a que quieran acercarse, a conocer más de la cultura, porque a veces nosotros conocemos solo el brillo y no conocemos la riqueza que hay en todo este entorno. Muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando porque nos dice la señora que tenemos fin. Pero como yo no entiendo el español, no sé lo que dice.
Bueno, nada, un poco de las historias que escucharon ustedes son todos temas que traemos nosotros dentro del Museo del Carnaval. Pero lo más lindo de todo eso es que dar herramientas a todas ellas para que ellas sepan defender sus roles dentro de las comunidades. Lo más lindo de eso es llegar los sábados y verlas y nada, feliz y agradecida por ese espacio, agradecida a ellas también por estar acá codo a codo, porque siempre decimos que caminamos juntas y juntas somos más fuertes y vamos a seguir en ese camino y pedimos a ustedes, si quieren estar con nosotras, bienvenidas, vamos a aprender sobre mi cultura, yo respeto la cultura uruguaya y lo único que pido a las escuelas de samba y a la gente que va a hacer samba, que respete mi cultura. Que sepan que nosotros no estamos acá porque sí, porque hubieron mujeres como tía Ciata, con la historia, que hoy si estamos haciendo samba fue por una mujer, fue por tía Ciata. Entonces tenemos que respetar, ¿Dónde vamos? Queremos sacar todos esos proyectos para afuera de Montevideo. Este 18 estamos yendo a Melo, vamos a llevar todo el proyecto para allá, fuimos invitados para ir allá. Las personas que hacen parte ya de los proyectos no son solo de Montevideo, pero sí son de varios departamentos. Agradecer al Museo del Carnaval que apostó en nosotras desde 7 años que estamos ahí. Y nada, creo que es eso. Para eso, ahora nosotras, ¿dónde queremos ir? Apostamos el desfile inaugural del 18 de julio con todos los proyectos en la avenida porque merecemos. Llegamos hasta acá, chiquilinas, y ahora vamos por eso, golpear puertas y vamos arriba. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que la felicito. Una fuerza, una iniciativa. Qué importante conocer la cultura por detrás de lo que está sucediendo, así que bueno, nos tendremos que acercar. Bueno, y ahora, mientras hacemos el cambio de rotación, les voy contando un poquito de la última ponencia que vamos a tener. Bien, la última ponencia se titula... Voy cerrando acá y abriendo la otra, así... Que esto, ¿viste que...? ¿Sí? Dale, bien. Se titula Representaciones y estereotipos de género en el parodismo, análisis de espectáculos 2024. Va a ser presentado por Chiara Miranda Turnes, que es licenciada en comunicación y está actualmente terminando su maestría en Ciencias Humanas, Teorías e Historia del Teatro, con su tesis Burlesco y jocoso con matices dramáticos, el humor en el parodismo montevideano. Además es docente de la Facultad de Información y Comunicación, está actualmente coordinando la Cátedra de UNESCO en Carnaval y Patrimonio y es una de las organizadoras de este hermoso evento del que estamos siendo parte, así que aprovecho también para felicitar a la organización del evento. Y agradecer el espacio, la verdad que es súper necesario y la verdad que impensado, ¿no? En otro momento, juntar ahí la academia con el carnaval de esta forma que lo están haciendo, así que felicitaciones. Bueno, este trabajo que nos va a presentar se enmarca en también su tesis de maestría, así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Lo intenté agrandar, pero se tranca la computadora, así que espero que se lea. Gracias, Maite, por la... ¿Contra el coso, eso sí? Sí, es el coso del coso, pero como que pasa esto. Así que yo creo que vamos así nomás. Bueno, gracias. Voy a intentar ir medio rápido porque ahora pues sigue esta cuestión y tenemos un poquito de murga de mujeres también, como para seguir con el hilo. Yo soy Chiara y lo que voy a presentar es bastante distinto capaz a lo que veníamos conversando, porque en realidad no va a ser tanto desde mi experiencia y va a ser algo como mucho más acotado, que tiene que ver con el parodismo de concurso de Montevideo, que es una partecita muy chiquita del carnaval,
Y es un capítulo de lo que es mi tesis de maestría, en la que me propuse pensar un poco el humor en el parodismo, de qué nos reímos, con qué recursos. Hay formas distintas de hacer reír dentro del parodismo, y en particular lo que tenía ganas de presentar acá tiene que ver con cómo el género atraviesa esas formas de buscar la risa. Bueno, es una tesis que se basó mucho en mirar espectáculos una y otra vez, en entrevistas a quienes los escribieron y los interpretaron, y voy a presentar muy rápidamente como 3 ejes que me parecían relevantes trabajar, que tienen que ver con qué cuerpos vemos en escena, qué representaciones vemos en escena y qué pasa con el travestismo en escena como un recurso en la búsqueda de la risa dentro del parodismo. Me voy a concentrar un poco en lo que fueron los espectáculos de 2024, porque, bueno, ese fue el trabajo que hice en la tesis. Entonces, voy a arrancar un poco por los cuerpos. En 2024 fueron 4 conjuntos de parodistas que participaron del concurso de Montevideo, que pusieron en escena 9 parodias en total. De esas 9, 5 estaban protagonizadas exclusivamente por varones. Tenemos ahí la parodia de Greg Mortimer, La vida de Rubén Rada, Roberto Barri, Uruguay 1973 y La vida del Pinocho Sosa. Eran parodias donde los protagonistas eran todos varones. Y después tenemos otras 4 parodias donde pasaban algunas otras cosas, como en Tutsi, de Los Cíngaros, que había dentro del plantel de protagonistas una actriz mujer, la parodia de Barbie con una intérprete mujer protagonista, pero también un montón de varones como que la acompañaban todo el tiempo, la parodia de Freddie Mercury y del Gris al arcoíris Los Muchachos, que eran como un poquito más colectivas. En su composición era un poco más difícil definir quiénes eran los protagonistas. Pero lo que tenían en común la mayoría de estos espectáculos, que a mí me llamaron la atención, es que tenían un discurso explícito acerca de la participación de mujeres en el parodismo, en el arte y en la cultura. ¿No? Como que en el escenario, yo no hice una intro de qué es el parodismo, porque asumo que en un congreso de carnaval alguna idea tenemos de por dónde va, y si no, les pido disculpas, pero se me comería los 15 minutos. Pero bueno, en estos 4 espectáculos del Carnaval 2024, como que aparece en 3 de ellos una cuestión explícita de decir, bueno, no, porque las mujeres en escena, no, como que los propios conjuntos lo traen. Lo traen en espectáculos mayoritariamente protagonizados por varones. Y de hecho, si vamos a lo que dicen quienes crearon esos espectáculos, uno de los letristas dice que el gran cambio en la historia del parodismo, en la historia reciente, es la participación de mujeres. Y sin embargo, el espectáculo que pone en escena tiene 2 parodias protagonizadas por varones. Tenemos también otro letrista que habla de que, bueno, de que las 5 mujeres del conjunto todas cantaban, todas bailaban, todas actuaban, pero siempre en roles secundarios, ¿no? Entonces, eso también como que me generó algunas preguntas acerca de, bueno, sí, creció la participación, pero ¿de qué forma? Quería traer igual un testimonio de Leticia Cohen, que es una comediante y una intérprete que salió en 2024, hace varios años, 2023, 2024, 2025, Los Muchachos, y ella cuenta que nunca se había imaginado salir en parodistas, que cuando era chica iba al tablado y no había mujeres en escena, no había cuerpos femeninos en escena en el parodismo y en otros varios géneros tampoco, que se decía que daba mala suerte. Entonces, bueno, sí, hay como un cambio, ¿no? Es cierto que en el parodismo vemos ahora mujeres arriba del escenario, que era algo que antes no pasaba, pero ¿en qué roles? En los protagónicos, prácticamente que no. Y cuando aparecen, me pregunto, ¿cuáles son esas representaciones? Estoy yendo muy rápido, estoy como aceleradísima. Está perfecto. Y me voy a detener un poquito en el espectáculo de Los Muchachos. ¿Alguien lo vio? ¿Les suena? En la parodia, esto es una fotito de la parodia de Freddie Mercury. Uno de los recursos que más usa este conjunto de parodistas para la búsqueda del humor, que es algo que yo trabajo en el resto de mi tesis, tiene que ver con un juego como de desdobles. Sus actores y actrices principales como que a ratos salen del personaje que están haciendo la parodia y se interpretan como a sí mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos a Leticia Cohen, que hace de Brian May, y de a ratos hace de Leticia, pero en realidad es una Leticia guionada, ¿no? No es que está efectivamente, está actuando, pero está actuando de sí misma. Lo mismo hace Denise, lo mismo hacen otros.
Entonces, en este juego de desdobles, a mí algo que me llamó muchísimo la atención es Leticia y Denise, que son dos de las actrices principales, de hecho, del cuerpo principal de protagonistas, son las dos mujeres. Cuando hacen ese juego de desdobles, Leticia siempre está haciendo alusiones como a que está drogada, como a estar refumada, ¿no? Ese es como el chiste. Denise es todo el tiempo el chiste de su promiscuidad, está todo el tiempo intentando cargarse a este otro personaje. Y por otra parte tenemos a Leandro Núñez, otro actor del equipo principal de los muchachos en esa época, que también es un juego de desdobles. Y cuando hace el juego de desdobles, de lo que se ríen es que es un actor de la Comedia Nacional, que era un actor de la Comedia Nacional. Entonces, hay como una cosa ahí que en los testimonios de las personas que escribieron este espectáculo ponían sobre la mesa, decían, bueno, en realidad cuando nosotros hacemos chistes de, por ejemplo, sexuales, ¿no? Si queremos poner ese componente en los espectáculos, los pueden encarnar mujeres y no varones, porque si un varón lo dice, atrás hay toda una connotación real en la sociedad de una violencia sexual y machista, que en el caso de las mujeres, esto estoy contando lo que plantean los letristas, ¿no? En el caso de las mujeres no pasa, o por lo menos pasa menos. Entonces, si Denise hace un chiste sobre que se quiere cargar muy explícitamente y con una forma muy explícita a Fabricio, es distinto a que si fuera en el sentido contrario. Pero en realidad lo que termina pasando es que cuando aparecen estos desdobles, las representaciones en escena de las actrices mujeres, de las intérpretes, son cosas que están bastante negativamente valoradas a nivel social. La promiscuidad, la drogadicción, ¿no? Como un montón de cosas. Cuando aparece el personaje desdoblado del actor varón, se ríen de que es actor de la Comedia Nacional, que es algo recontra prestigioso, ¿no? Es como, ah, wow, sos actor de la comedia. Entonces ahí como que empieza a haber... bueno, eso, como representaciones socialmente valoradas como negativas asociadas a las mujeres y otras socialmente positivas asociadas a los varones. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el espectáculo de los Cíngaros. Ahí vemos a Rusito González y a Carolina Fabier. El personaje de ella, Nancy, no sé si vieron el espectáculo, pero tiene acá como escritos en algo que simula ser su piel, ¿no? Que es una remera, los nombres de todos los ex. El chiste es que ella cada vez que conocía a alguien se tatuaba el nombre, entonces había uno que no sé qué, que el tatuador era tartamudo, entonces decía Martín, ¿no? Toda la búsqueda del humor de ese personaje va alrededor de que ella ensaya, no consigue el papel en la obra y está todo el tiempo tatuándose. Está bueno, hay como un montón de chistes que son muy graciosos, pero es como el chiste es que ella tiene muchos ex y que se quiere tatuar los nombres. Entonces, de nuevo, ¿no? Como que la vida sexual y las relaciones fallidas aparecen como el objeto de la risa en este personaje, que lo traigo como ejemplo, ¿no? Sería imposible ahora traer a todos los personajes de todas las parodias, pero es como que el cuerpo de ella está en el centro. Y en ese sentido me parece también interesante un testimonio de Denise, que es esa actriz que hace que se ríen de que todo el tiempo se está intentando cargar a otro del conjunto. Y ella dice, a mí me ponen todo el tiempo chistes de gorda, constantemente, que a mí no me importa realmente, no es algo que me afecte, pero es necesario. ¿De verdad es lo único que se te ocurrió? Y dice, está bien, sos un hombre heterosexual, blanco, lleno de privilegios que no vas a entender nunca. Yo por eso no juzgo a los que escriben, pero un poco por eso meto mano y digo, no, esto no. Esto es como parte de un relato que hace ella de cómo va pasando del libreto en papel a lo que efectivamente llega a la escena y su proceso de estar diciendo, bueno, de esto yo no me quiero, ¿no? O sea, ¿no se te ocurre algo más? Entonces me parecía también interesante pensar quiénes escriben los espectáculos de parodismo. En el 2024, de esos 4 conjuntos que participaron, había 2, todos estaban escritos en equipo. Perdón, el de Caballeros no, el de Caballeros era un solo letrista, pero bueno, había 2 que estaban escritos enteramente por varones y otros 2 que eran equipos de varones con una mujer. Y en el proceso de hacer las entrevistas y entender un poco cómo habían sido esas escrituras, empieza a aparecer como una relación jerárquica muy fuerte en la cual la mujer del equipo de letras es la que hace esta partecita o que mete unos chistes al final, pero como que no es una cosa, ¿no? Como que empiezan a aparecer relaciones jerárquicas adentro de los equipos que escriben los espectáculos. Entonces, yo lo que encontré en todo este proceso de las entrevistas y eso, perfecto, es que el proceso creativo aparece muy masculinizado, los cuerpos que aparecen en escena son mayoritariamente masculinos, y las actrices que aparecen, las representaciones son muchas veces asociadas a valoraciones negativas. Pero en estos 5 minutos que me quedan quiero hablar de otra cosa, que es
este fenómeno emergente que encontré, que tiene que ver con el travestismo escénico. El travestismo como un recurso en la búsqueda de la puesta en escena de una obra y la búsqueda del humor. Y acá traía como algunas nociones teóricas que me parecía que estaban buenas, que me las voy a saltear un poco, pero simplemente voy a decir que históricamente está mucho más permitido y es mucho más común tener actores varones interpretando personajes femeninos que actrices mujeres interpretando personajes masculinos. Y así fue en el parodismo por muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es como la tradición del parodismo, un género carnavalesco muy masculinizado desde sus inicios, y que cuando empiezan a aparecer personajes femeninos, los interpretan varones. Hay una anécdota buenísima que me compartió Belén de vos, de que encontraste en un diario, no que la viviste, bueno, la charlamos después con el café, pero bueno, ya hace muchas décadas que pasa de tener parodistas varones haciendo personajes femeninos. Acorde con esta tradición histórica general de que está mucho más permitido. Algo bastante particular que pasó en 2024 es que los muchachos abrían su espectáculo, la parte de las parodias, con 2 mujeres en escena haciendo de varones. Denise y Leticia son 2 integrantes de la banda Queen. Entonces, hay un autor que me gusta mucho, Humberto Eco, que él dice que la risa en carnaval, lo cómico en carnaval, necesita que haya una regla implícita, que todas y todos conocemos pero no decimos en voz alta, y que sea transgredida, y que ahí está un poco la risa. Entonces yo me pregunto o invito a pensar si la regla implícita no es esta cuestión de que los personajes femeninos los hacen varones en parodismo, y que un poco en esta cosa de que ellas aparecen en escena y se ríen de ¡ay, nos tocó hacer de varones!, ¿no? Un poco no está riéndose de esa regla no dicha. Regla no dicha que sigue siendo recontra vigente, porque fue como una excepción enorme, y yo no tengo registro de que haya pasado antes, no lo puedo asegurar, si alguien lo tiene, bienvenido. Esta cuestión de tener mujeres haciendo personajes masculinos, pero en paralelo teníamos a Pablo Atkinson haciendo de Moria Kazan en el mismo conjunto, la Barbie rara de Momo Sapiens interpretada por Paul Fernández, y el personaje de Tutsi en Cíngaros, que lo hacía el Rosito González, que en realidad era un personaje masculino que, como parte de la historia, se viste de mujer para conseguir un papel en una obra, en una telenovela. Pero bueno, en ese proceso pone en juego un montón de estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos? 2 minutos, perfecto. En el caso de actores varones interpretando personajes femeninos, el cuerpo en el centro, ¿no? Una cosa como vestidos ajustados, comentarios sobre las piernas, sobre el pecho, eso es como lo que aparece todo el tiempo. En el caso de mujeres haciendo varones, el estereotipo es como de la violencia y el deseo sexual, todo el tiempo. Eso es lo que aparece. Y ahí hay una autora que me gusta pila también, Mary Lee Townsend, que ella entiende el humor como un espacio de debate, lleno de contradicciones. Entonces me parece interesante esto como para pensar, bueno, qué contradicciones están apareciendo y jugando en el parodismo. Tenía algo para decir sobre el concurso, pero me parece que quedará para otra. Pueden ir a ver la defensa de mi tesis en diciembre, donde voy a hablar de todo esto. Pero bueno, nada, como elementos que aparecen en esa búsqueda de entender por qué empiezan a ser mujeres las que hacen los personajes femeninos en el parodismo, aparecen, por ejemplo, devoluciones del jurado diciendo yo no dejaba de ver un hombre vestido de mujer, pero también aparece el fenómeno de varones carnaval y un letrista que dice caen 8 de los muchachos, y se produce un cimbronazo en los conjuntos después de varones carnaval, porque perdieron como toda su línea de segundos actores, y ahí un poco es que empiezan a entrar mujeres. A modo de conclusión, la voy a leer así, voy rápido. Aparecen en los espectáculos una serie de representaciones socialmente valoradas como negativas asociadas a los personajes femeninos en la búsqueda del humor, explicitando una tensión entre la posibilidad que tienen las actrices mujeres de desplegar humor picaresco en escena y el reforzamiento de estereotipos. Se repite la centralidad del cuerpo en los personajes femeninos, sean interpretados por mujeres o varones, como objeto de comentarios que buscan ser cómicos, muchas veces degradantes. En relación al travestismo como recurso escénico, se identifica como novedad el desarrollo de personajes masculinos por parte de actrices femeninas en uno de los conjuntos, que sin embargo convive con la subsistencia de actores varones interpretando personajes femeninos en diferentes espectáculos. En ambos casos, los estereotipos asociados a cada género funcionan como un recurso clave en la búsqueda del humor y de la risa.
Se concluye en este sentido que el parodismo montevideano está evolucionando en pos de una mayor participación de mujeres en términos de protagonismo y representación de personajes, atravesado por numerosas tensiones. Conviven en el parodismo como género carnavalesco estereotipos machistas, reivindicaciones feministas, discursos y prácticas disímiles, incluso adentro de la interna de cada conjunto, y debates sin resolver. Gracias. Bueno, venimos tan bien con el tiempo que va a dar para preguntas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a alguna de las compañeras que presentaron? ¿O reflexiones? Yo no sé si es más pregunta o reflexión, o vayan a saber, en lo que refiere también al parodismo y al fenómeno del travestismo en el parodismo. Particularmente yo pienso en lo que yo más recuerdo, que será el periodo 2007-2017, por ejemplo, es lo que yo ahora mismo tengo más en mente, ¿no? Que, para empezar, ninguna mujer en prácticamente ningún conjunto, y que se dan como distintas formas de ese travestismo, que también, digo, capaz que como planteo así tirado al aire, que estaría bueno ver, porque pienso que los travestismos en cíngaros y nazarenos versus los travestismos en Momo Sapiens tienen una diferenciación de qué tan en serio se toman a sí mismos, qué tanto se burlan de el hecho de estar actuando como mujer o no, que está interesante de ver, y digo, como tirando manteca al techo de... Como futuras investigaciones también está muy interesante, porque hay muchas variaciones adentro de ese travestismo y de qué es lo que da risa de esa situación. Si es solo no tengo mujeres, entonces preciso poner a los gurises en vestidos, o si me río de esto y cómo me río de esto. Nada, eso. Sí, es algo eso que yo no llegué mucho a contar, pero parte de mi trabajo también fue intentar como buscar cuáles son las poéticas y las formas propias de hacer humor de cada conjunto, y ahí me fui un poco de 2024 porque quizás un espectáculo, ¿no? Como que no alcanza para ser representativo, más que nada en el caso de Momo Sapiens, que justo el espectáculo de 2024 es medio una excepción. Pero sí, hay quienes se ríen de lo que está pasando, hay quienes lo toman simplemente como un personaje secundario, hay quienes en ese personaje secundario ponen en juego tipo, ¡ay, fulana!, ¿no? Como que hay un montón de cosas que pasan. Ahora me embarqué en el proyecto de pensar esto para atrás, así que quizás en el próximo Kaiku pueda contar un poco qué pasaba antes. Más que bienvenido el intercambio, porque me parece que es un tema donde hay mucha tela para cortar. Y bueno, por lo menos yo, otra cosa que me queda en el debe es, la mirada es bastante binaria, porque un poco eso surge de los espectáculos, ¿no? Eso es lo que yo me encontré en los espectáculos, pero me parece que estaría bueno también como complejizarla un poco más en ese sentido. Yo quería preguntar a las anteriores, porque no lo sé, si las rodas de samba que ustedes representan tienen alguna vinculación anual con las escuelas de samba que desfilan en carnaval. Rodas de samba son donde nos juntamos, mujeres que cantamos o que tocamos, y una ronda que ya se dice, ¿no? Y invitamos a toda la gente que toca o que canta o que no sepa que se asuma nosotras para tocar y cantar. Y las escuelas de samba ya es diferente. Las escuelas de samba desfilan por 18 de julio, ¿no? Donde hay una competencia que es el día 22 de enero este año, que es una competencia que creció muchísimo desde que estamos ahí, y porque hay un reglamento que respalda también y exige, ¿no? Hay cosas para cambiar, obviamente, pero el espectáculo que se da dentro de las escuelas de samba tiene que contar la historia, ¿no? Eligen un tema enredo, un tema por decir de alguna manera, y cuenta la historia. Es como en el teatro de verano que hacen arriba del escenario, pero nosotros hacemos, es un teatro a cielo abierto, donde cada ala de escuela de samba es una página de un libro, ¿no? Desde la comisión de frente,
que es la tapa, la comisión de frente son los primeros y que no pueden sambar porque tienen que presentar la escuela, es la única ala que no se samba dentro de la escuela de samba, es la comisión de frente, que son los primeros, ¿no? Y toda esa historia, desde la comisión de frente hasta el último integrante, tiene el porqué, ¿no? Tiene su argumento y es muy lindo de verdad, la evolución, los quesitos que se juzga, ¿no? Y por qué la batería, pero ¿qué nosotros hacemos con el proyecto Mujeres Zambistas? Queremos rescatar todo eso que fue perdido por el camino. Y ahí está el bailado de la puerta estandarte, porque antiguamente no existía portabandera y maestrizala, era la puerta estandarte. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros dentro de Mujeres Zambistas? Es rescatar todo eso que fue perdido por el camino. Incluso las escuelas de samba, también los instrumentos, están poniendo muchos instrumentos que no son de escuela. Entonces, ¿qué es lo que hace con que el espectáculo pide eso? Va para la tele. Lo que pasa, creo que con todo, ¿no? Como se va distorsionando un poco, y le cuento eso rapidito para que ustedes, y cerramos con... Yo cuando vine para acá, yo fui capoeirista 10 años en Brasil. Entonces, estamos hablando de 20 y pico años atrás. Fui al mundo afro, porque yo quería seguir con mi cultura acá. Nosotras brasileras, cuando vamos de un país para el otro, nosotras acabamos queriendo, o damos aula de portugués, o aula de baile. ¿Por qué? Porque queremos seguir nuestra cultura donde estamos. Fui al Congreso ahora hace poco y era increíble porque la representante de Japón, la representante de Los Ángeles, de todo lado, de todo el país, era la misma. Éramos mujeres que queríamos seguir con nuestra cultura donde estábamos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con eso? Muchas veces uno va dejando, ¿no?, cosas por el camino, y eso pasó en el mundo afro. Cuando vi tan distorsionada mi cultura dentro de lo que es capoeira, que es una disciplina. ¿Por qué hoy por hoy las escuelas de samba, muchos no saben portugués? ¿Y por qué la capoeira saben? ¿Por qué los capoeiristas saben? Porque es una disciplina y lo encaran de otra manera. Y todo empezó por ahí, por la capoeira, ¿no? Entonces, cuando fui ahí, después de 10 años dejé de hacer capoeira porque vi tan distorsionada mi cultura. Estoy hablando de hace más de 25 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos como las mujeres zambistas? Es que si vamos a copiar una cultura... Yo me siento uruguaya. Vieron que yo hablo ya, ¿no?, como uruguaya. Bárbaro, mi español, perfecto. Pero lo que nosotros buscamos como mujeres zambistas es eso. Si vamos a copiar la cultura de Brasil, que tratamos de copiar tal cual es. No inventamos, y principalmente con respeto. Porque si no, como voy a seguir, yo voy a distorsionar, hacer lo mismo que hace 20 y pico años atrás, viendo cómo hacían capoeira acá. Y no estoy para eso. No estoy, porque es mi cultura, es mi responsabilidad, pero principalmente respeto a los que estuvieron antes que nosotras. Es eso. No sé si era también la pregunta podía ir por ahí. Sí, se comparten, algunas se comparten. Yo tuve que explicar, acá está Mica, que es más referente de batería, pero como podíamos, y quizás mezclé todo, son, ¿viste?, diferentes cosas, pero nos compartimos. Y ahora lo que se está dando, que los 4 grupos empiezan a funcionar juntos. Entonces te llevamos la roda, te llevamos gente que la levanta, matriarca, academia, toda la fiesta. Y pero quería ver si era eso, son instrumentos diferentes, todo eso. Bueno, agradecer todo lo que compartieron. Me generan muchas preguntas. También la confirmación del poder de la unión que surge cuando mujeres y disidencias nos unimos. En el caso de ustedes, las mujeres zambistas, como también decía Toya, en el caso de que a través de lo colectivo se pudieron canalizar, ¿no?, las denuncias. Si no hubiera sido de forma colectiva, eso no hubiera salido a la luz. Y bueno, y una realidad que nos rompe los ojos, y que me pregunto hasta cuándo va a seguir pasando, ¿no? La inequidad en el carnaval, los transvestismos buscan el humor, pero también es una expresión de que hay personajes que los hacen varones porque
no hay mujeres que lo interpreten. No, claro. Entonces me pregunto, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Pareciera que hubieran avances, pero ya se demuestra que son mínimos o a veces incluso se retrocede. Eso me genera mucha alegría, por un lado, saber que habemos muchos colectivos de mujeres que nos unimos para lograr cosas, en el carnaval también. Pero la fiesta, si sigue así, no sé, a mí me duele mucho que mi hija vaya y vea que no, las mujeres y las disidencias no están representadas. Y es algo que nosotros como carnavaleros, nosotras como carnavaleras y como público también carnavalero, tenemos que seguir ahí expresando que eso es una inequidad, que es algo, bueno, desde mi punto de vista, injusto, ¿tá? Porque es una fiesta popular, es una fiesta donde arriba y abajo del escenario tenemos que estar representados todos, todas y todes, para que lo que se dice y lo que se canta, lo que se ve, sea realmente una expresión popular, porque si no es una expresión de los varones solamente, y nos quedamos con la mitad de la historia. Bueno, eso, nada, una reflexión que me acompaña siempre y hoy lo expreso en este espacio que me parece que es muy apropiado. Sí, sí, claro. Otra cosa que derivó fue en una investigación de sociología, donde una cosa que dijiste se evaluó los lugares de los letristas. Por ejemplo, mujeres maquilladoras, vestuaristas abundantes eran las que menos cobraban. Directoras habían habido creo que 2 o 3 en tal periodo, letrista ni una, y el letrista era el que más cobraba, por ejemplo. Yo en realidad me quedé un poco con una cosa que comentaba Chiari en su ponencia, y es esto de la forma en la que se habla de las mujeres cuando se representa entre 1 millón de comillas a las mujeres. Creo que hay un algo de usar a las mujeres como chiste, de usar al cuerpo femenino y a la identidad femenina como una tomada de pelo, como un... lo digo con un poco de bronca porque yo soy muy carnavalera, me encanta el carnaval, digo, uno a veces se divierte con lo que la gente llama humor negro, pero son las mismas representaciones de la sociedad violenta y machista en la que vivimos. Entonces también un poco hago como un poco de autocrítica y me pongo a reflexionar también, digo, ¿qué es de lo que me estoy riendo también? Entonces, ¿qué es de lo que me estoy riendo? ¿Qué es lo que estoy avalando consumiendo estos conjuntos? Y también lo que las personas que están arriba de esos conjuntos representan. Porque, yo qué sé, hay murgas, bueno, justo no en el concurso oficial, digo, pero sí hay muchas murgas, ponele, enteramente representadas por mujeres, que hacen chistes que están de más, y no son chistes de, ay, soy una promiscua, o, extraño a mi ex. Son ese tipo de cosas que creo que representan mucho el sistema en el que vivimos, que es un sistema que está muy en contra de las mujeres y me entristece un montón. Eso, es como una reflexión que estaba haciendo de un poco el autocriticar qué consumimos y cómo lo consumimos y de qué nos reímos también, porque problematizarlo está de más, pero después vamos en febrero y nos reímos de esos mismos chistes, entonces también hay como un algo ahí que creo que estaría bueno como, o que yo por lo menos me lo autoanalizo, quiero decir. Vamos capaz que con la última y ya, sí. No, que de acuerdo a lo que venía diciendo la compañera, porque me parece que son como 2 temas diferentes, ¿no? Uno, los estereotipos, que fue lo que tú planteaste, y otro, el tema del humor. Y me quedé pensando que en esto del tipo de humor, en el 2024, que fue ese año, que los que nos gusta otro tipo de humor, nos gustaba Momo Sapiens, ese año Momo Sapiens saca a Barry y hace toda una reivindicación del humor de Barry que yo casi hago como Condorito, plop, porque no podía creer. Muy explícita. Exactamente. Entonces, bueno, son como 2 que están unidos, ¿no? Y también me quedé pensando, y te pregunto, porque unas cosas, los que somos carnavaleros escuchamos notas, yo tenía entendido que Leticia, sobre todo, había participado en la letra y en sus monólogos o en sus espacios en la televisión, ella
ha hecho comentarios, y obviamente que los estereotipos no solamente los reproducen los varones, ¿no? Pero digo, me quedé con la duda eso de lo que tú planteaste, de, bueno, los estereotipos solamente era porque lo escribían los hombres, o cuando ella también escribe, reproduce esos estereotipos. Es la duda porque escuché notas de carnaval, porque soy carnavalera, pero capaz que no, uno escucha una parte quizá, eso. Quizás como mega breve para responder, porque no pude poner ahí la cita, pero cuando yo hablaba de estas relaciones jerárquicas en los equipos, me refería, por ejemplo, al caso de los muchachos y a la situación de Leticia, que de hecho al año siguiente dejó de escribir, que es un poco el que más escribió, y eso lo relata Denise respecto al... Y no es una situación ni ahí exclusiva ni de los muchachos ni del parodismo, pasa en todos los géneros, como esta cosa de llevo algo y me lo miran, me lo critican, me lo cuestionan porque lo trajo una mujer, ¿no? Como que en los procesos colectivos, claro, también hay muchas más trancas y de hecho ella se bajó, y de hecho esos varones que se fueron de los muchachos por varones carnaval salieron todos en caballeros después, y ahora ni Leticia ni Denise siguen en los muchachos y se fueron a otras categorías. O sea, esto es una foto del 2024 que la verdad que no quiero ser bajón, pero no sé si no estamos medio como que parecía que había un avance y ya, ¿no? Como que ya... Sí. Pero la actividad que viene es re linda y nos va a dejar re contentas, así que... Un poco discursivamente hay como una distancia entre eso, ¿no? Entre lo que se dice que se está haciendo y lo políticamente correcto, y después en realidad lo que termina ocurriendo, ¿no? Que pasa en todas las categorías, en todos los géneros. Pero bueno, nada, siento que es un tema para que sigamos charlando mucho tiempo más, así que capaz que cerramos por acá y quedará abierto para otra instancia más. Gracias por participar, gracias a las exponentes y bueno, gracias al CAICU. Gracias a vos por moderar.